Eso es mismo digo yo. Maybe today. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Yo soy Boris Arratia. Es un placer estar con ustedes aquí. Pudieron captar lo que Katie estaba hablando cuando hizo su introducción. Muy difícil seguir a la señorita Katie. Somos amigos de muchos años. Su esposo Mitch, amigo especial, él habla un poquito de español. De vez en cuando lo ven sonriendo que aprendió, o quizás no aprendió. Pero sinceramente, esto es algo que ha sido gran parte de mi vida. Mi esposa Victoria y yo hemos estado en este ministerio ya casi 8 años. Y empezamos con ellos allá en Washington, D.C., en el área de Washington, D.C. Y en realidad lo que yo quiero decirles antes de empezar mucho aquí con el tema es que esto es como una combinación de retiro espiritual y clases, porque esto es algo que vamos a enseñar algunas herramientas, pero también va a haber procesos donde ustedes van a tener la oportunidad de recibir. Déjame preguntar, ¿algunos de ustedes han habido una sesión de conexión vertical, de conectar? Bueno, ustedes tienen más o menos una idea del proceso. Y hablando del proceso, no es así tan organizado que digamos. Pero lo primero que quiero decir, yo soy de Venezuela originalmente. ¿Unos venezolanos aquí? Ay, qué bien. Qué bien, que estamos bien, está bien. Había algo especial aquí. Sí. Pero yo pasé muchos años en el estado de Iowa, donde conocí a mi esposa. Alguien en el estado de Iowa, estaba muy, muy frío, los inviernos son bien largos, por cierto, en el Midwest. Y por lo general voy a decir de adelanto,
hablo español todos los días, con mi familia de vez en cuando, pero entonces si me va algo aquí, le voy a pedir la disculpa de frente. Ok, Mitch me ayuda, ¿no? Posiblemente no. Pero quiero decir que lo que vamos a cubrir, esto no hay tópico que sea más importante para mí que lo que vamos a cubrir en este día y medio. En una semana voy a hacer 56, o sea, casi un año, casi una semana para mi cumpleaños y todo el tiempo que yo he pasado haciendo cosas, te voy a un poquito de lo que yo hago por el trabajo. Este es el tópico más importante que yo he visto y que ha sido más transformante con las personas con quien nosotros ministramos. Es algo que es más de tema. Vamos a cubrir el manual que tienen enfrente de ustedes. Por cierto, fue muy bien escrito y yo revisé la traducción, la hicieron muy bien, pero es algo que ustedes pueden tomar y tomen su tiempo. También les voy a recomendar que tengan un lápiz o una pen en mano y papel si no tienen, porque vamos a usarlo durante esta sesión. Va a ser importante, como les digo. Esto va a ser algo en cierta forma clase, pero también un poquito de spiritual retreat, como un poquito espiritual. Lo más importante de este ministerio de conexión vertical es que es algo que entra en el corazón de las personas y es la manera en que nosotros, la palabra más importante yo digo es conexión con la Trinidad, con Papá Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En cuanto a una pregunta antes de meter un poquito más en el tema, ¿ustedes se conocen todos? Sí. Muy bien. Muy bien, nos conocemos muy bien. Cuando nosotros ministramos, a veces lo hacemos con personas, la mayoría de las veces ministramos a gente que no conocemos, pero es algo, herramientas que pueden usar ustedes mismos, sobre todo con familia y amistades, posiblemente. Lo primero que yo voy a decir es que en el manual vamos a seguir un poquito de lo que está el material ahí. Yo voy a explicar un poquito de lo que vamos a hacer. La otra cosa que quería hacer muy claro es todo lo que vamos a cubrir aquí son cosas que hemos experimentado, hemos hecho en persona. O sea, no vamos a hablar teorías y cosas así en proceso, pero cosas que hemos hecho nosotros muchas veces. Hemos mantenido este ministro casi 8 años en la área de Washington, hay alguien aquí de Washington, de Alexandria. Casualidad, les voy a hacer una pequeña historia. Nosotros vivimos al frente de la sede principal de Salvation Army. Prácticamente está el estacionamiento, el apartamento está ahí al lado, donde está la sede. Entonces hemos tenido muchos años rezando por la organización, ustedes allá. Les voy a decir algo que mientras nos metamos en el ministro de Conexión Vertical, Katie estaba hablando de la palabra honrar, de honor, una de las cosas más importantes. Entonces vamos a empezar por ahí como la página 23, 25, y vamos a cubrir esos puntos importantes. Esta es como la fundación básica, de este ministro. Y como Katie ya explicó en la sesión cuando estamos todos juntos, el ministro de Conexión Vertical, en cierta forma, tiene esas tres partes. ¿Recuerdan el triángulo que tenía? ¿Cuál era primero? Honor, conexión, empoderar, empowerment. Okay. Empoderar. Y empezando con la palabra de honor, que es la primer tópico ahí que vamos a estar en la página 26. Cuando nosotros ministramos a gente que viene para nosotros, o amistades, o la gente con que ustedes van a dar ministros en sus posiciones, lo hacemos de una posición de honor. Y eso es lo que a veces la persona necesita, que ellos se sientan que han sido honrados en su parte. Hablando de honor, si yo trabajo por el gobierno, mi day job, yo trabajo en Washington para la agencia de General Services Administration. Hay muy poco honor ahorita por allá en esa área de Washington, entonces estamos hablando de cómo traer ese honor, pero es parte de lo que yo hago diariamente. Y mucho de lo que yo hago, yo trabajo con agencias del gobierno para trabajar en proyectos que cruzan diferentes agencias.
Yo soy facilitador, y es una de las cosas que yo hago allá. Cuando hablamos de honor, es muy importante saber de que cuando la gente viene, nosotros ejemplificamos muchas veces la persona que es Cristo. Entonces nosotros traemos la misma manera que Jesús los ve a ellos, nosotros los queremos ver a ellos. Y eso es importante, tener esa actitud. Es la postura que tomamos, de ser personas que honoran a la gente. Déjame preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las cosas que los hacen sentir honrados cuando tú estás en situaciones? ¿Y me puedes dar algunos ejemplos de las cosas que los hacen ustedes sentir honrados? Confidencialidad. Cuando tú haces una labor y se te reconoce, ¿no? Reconocimiento. Se le da un valor. ¿Otras ideas? Testimonio. Sí. Cuando una persona te está escuchando, te está poniendo la atención. Okay. Y por cierto, si se me duermen, no se me duermen. Okay. Entonces, eso es algo que nosotros traemos cuando vamos a administrar a la gente, traer esa experiencia o esa actitud de que vamos a honrar a la persona. Lo importante del honor es que muchas veces la gente viene con heridas y cosas que han pasado, que ha sido parte del honor que nos fue dado a ellos. Y entonces, en muchas maneras, nosotros administramos de esa postura. Hay gente que, como Kelly estaba diciendo, posiblemente eso es todo lo que necesitamos, que alguien escuchara, pudiera el tiempo para escuchar y darle el espacio para que ellos puedan describir las cosas que están con ellos. Es importante saber de cuando hay juicio, y nosotros somos humanos, ponemos juicio, la gente sabe cuando están juzgados, y esa parte del juicio es una de las cosas que a veces trae el opósito del honor, not dishonor. Y entonces tener que ver en nuestras maneras cómo nosotros tratamos a las personas, de que no se sientan juzgados. Y entonces saber de que eso es algo que tenemos siempre que estar viendo, pues. Nosotros practicamos también escuchando en humildad. Y humildad es una postura de que nosotros venimos de una manera que queremos ver qué es lo que quiere hacer la Trinidad en la vida de las personas. Como Kelly dijo, lo importante aquí en todo esto, si se recuerdan una cosa, que este es un ministro donde nosotros estamos buscando ver cómo se conecta la persona con la Trinidad, con Papá Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Una vez que ellos hacen esa conexión, no es que no te necesitan, pero es algo que es como el regalo que sigue dando siempre. Eso es algo que ellos tienen disponible para ellos. Siempre va a ser parte de ellos. En cuanto a el otro punto que es muy importante, y vamos a movernos en el manual un poquito. En cuanto al honor, hay varios aspectos del honor que está ahí en el manual bien cubierto. Y hay, por cierto, hay un libro muy bueno que se llama Cultura de Honor, Culture of Honor, y es un autor que se llama Danny Silk, que es uno de los mejores libros que yo he visto escrito en el tema de honrar y cómo crear una cultura de honor. Hablando de cultura de honor, es cuando nosotros somos miembros de este equipo de conexión vertical, nosotros lo llamamos Personal Prayer Ministry, que es ministro de oración personal, que es lo que nosotros usamos allá en Washington. Entonces tenemos honor, que es una de las cosas básicas que traemos cuando estamos ministrando. La segunda parte, que es muy importante también, y es una de las fundaciones más importantes, es el tema de perdón, de perdonar. Y ser bien cómodo con ese proceso de perdonar, porque cuando el proceso de perdonar empieza, muchas veces ahí es que empieza la libertad. O sea, nosotros estamos hablando de conexión, pero a través de la conexión, en realidad lo que estamos buscando es cómo esta persona puede ser liberada. O sea, hablamos de Isaías 61, que es uno de las escrituras en la Biblia que más claramente señala lo que está con esta administración. Entonces, en el tema de perdón, que empieza en la página 40,
gusta esa quote de Dana de Silva. Hay una iglesia en California que se llama Bethel Church. No sé si algunos de ustedes están familiares con Bethel. Pero ellos, muchos años, tienen más de 20 años, empezaron una ministra que se llama Sozo, que es una palabra greca que significa Save, Heal, Deliver, que prácticamente que tiene sanado, salvado y curado. Y entonces, la señora Dana Silva fue una de las pastoras que empezó esa ministra. Me gusta cómo ella define este tema del perdón. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era suyo. Entonces, si piensas en eso. Y si estaba con una conversación con un amigo hace varios días, estábamos hablando, yo estaba con él, lo he administrado antes, y me estaba hablando de cosas que pasaron en el pasado, de un divorcio que no fue muy bien. Y nosotros en esa conversación, yo le hice la pregunta, ¿has logrado tomar el perdón? ¿Has logrado perdonar a las personas, tu esposo, tu ex? Y en esa conversación era claro que él todavía no ha hecho ese paso. Y yo en realidad no tengo nada que le puedo dar hasta que ese paso no se cumpla. Y ustedes como ministros de oración, ese es uno de los primeros pasos. Lo interesante del perdón es que nosotros no podemos hacer por ellos. Eso es algo que ellos tienen que ser dueños. Eso es algo que las personas tienen que apoderarse de eso y tomar ese paso. Entonces el perdón es tan importante. Y es una de las cosas que en realidad vamos a ver, o sea, durante el día, lo que tenemos el resto del día, hablando de las fundaciones, entonces también un poquito más tarde de la casa de Dios, no la iglesia. Usamos el término un poquito diferente. Y mañana vamos a hacer otras herramientas, pero el perdón es como un hilo que vas a ver en todos los tópicos que vamos a cubrir. Mitch, ¿ya ves qué más? Ok. Es bueno que estamos en España porque yo y Mitch siempre estamos bromeando todo el tiempo. Desde que nos hemos conocido siempre. Decíamos, nosotros tocamos guitarra y hacíamos alabanzas allá en Washington. Entonces el grupo se llamaba Boris y Mitch, pero Boris and Mitch, ¡bam! So, en cuanto al perdón, déjenme preguntarle a ustedes, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el papel del perdón cuando estamos dando oración? Si alguien tiene algún pensamiento que compartir cuando piensan en el tema del perdón. El perdón es liberarse de una atadura. Cuando nosotros oramos y le hemos perdonado, no se ha rompido eso. No hay acceso a que la desobediencia. O sea, que estamos como anclas, como un ancla. Para mí es difícil yo presentar una petición a Dios en oración sin antes pedir perdón por las cosas que yo he hecho. Como decía, yo siento como que hay algo que me está bloqueando, de yo tener el derecho si quiero acercarme a Dios. Y ese bloqueado, ¿cómo se llama? Héctor, como dice Héctor, hay una herramienta que se llama la pared, que vamos a hablar precisamente de eso. ¿Otro pensamiento? Es poder recibir las bendiciones podemos recibir si no nos dejamos lo que nos atorga. Porque el corazón está lleno de cosas que no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Creo que perdonar es como dejar de sufrir, dejar de, no sé si es la palabra correcta, autoflagelarse o castigarse a uno mismo, porque a veces no es que uno no pueda perdonar, a veces uno no quiere perdonar, uno quiere estar, ella me hizo algo y uno está, no, pero me la va a pagar, uno está con eso, uno no quiere soltar. Es como liberarse, como dice, primero uno tiene fe y también te puedes sanar, te sana físicamente. Como un peso. Eso era aprendido a lo que realmente una sanación porque se enferma el alma. Mientras ustedes están hablando, yo soy
fanático de Carlos Santana. Desde que era chiquito estaba dando la canción Corazón Espinado. El tema atrás. ¿Algunos fanáticos de Carlos Santana? Sí, demasiado tiempo pasé yo. Tenía mucho más pelo también. Una de las cosas que hoy también es el perdón. El perdón a veces viene dirigido a nosotros. No necesariamente perdonando a otra persona, pero nosotros perdonándonos por algo que pasó. Y entre más fácil este proceso viene, entre más nos acostumbramos a vivir. Yo diría que es como un estilo de vida. Un estilo de vida. Y muchas de las cosas que yo estoy compartiendo, estoy seguro que ustedes las han oído antes, no necesariamente nuevas, pero las estamos poniendo en un poquito diferente, un marco de referencia un poquito diferente. Pero este es un punto que yo quiero en realidad hacer muy claro. Hay veces que nosotros sentimos que Dios nos falló, claro, Dios es perfecto, pero somos naturalmente humanos y vamos a veces a echarle la culpa a Dios. Y entonces hay veces que estamos, el perdonar, en realidad uno no perdona a Dios, pero nosotros podemos hacer oraciones que yo decido dejar el juicio que he tenido sobre ti y rechazo los pensamientos que he tenido sobre ti. Pero ese es otro aspecto del perdón que a veces vemos cuando la gente viene a nosotros. Dios no estaba ahí, no me defendió, no estaba cuando lo necesitaba. Y entonces uno agarra esa postura de una ofensa de Dios. Entonces a veces el perdón es nosotros perdonarnos al mismo por tener el juicio sobre Dios. Sería que si hay un refrán que dice equivocarse es humano y perdonar es divino. Pero ¿cómo yo puedo perdonarme si no conozco el perdón? Y solamente el perdón es por el derecho. Porque yo pude experimentar en mi vida que no podía perdonar. Y solo lo que había era odio. Pero solamente hasta cuando Cristo vino, me perdonó, vi la magnitud de su perdón. Entonces yo ya puedo ver la magnitud de otros cuando me ofenden. Sí. Pues nada, y puedo perdonar. Exacto. Y sí, viendo cómo ha sido contigo, pero a veces también hay cosas que no hemos perdonado, pero no estamos seguros cuál es la cosa, cuál ha sido, no necesariamente el pecado, pero cuál fue la oración. Entonces es cuando el Espíritu Santo cuál es. Y entonces una de las cosas que queremos comunicar aquí es que esa conversación es algo que todos tenemos, es para nosotros, available, me da la palabra, disponible para nosotros, de tener esa conversación, pues el Espíritu Santo es un genio, tiene mucho dinero, como estamos hablando allá, pero él sabe cuáles son esas cosas. Y entonces ese es el otro objetivo que tenemos, de que haya esa facilidad y esa conversación, que no es así formal, pero puede ser bien informal. Entonces, en cuanto al ministro de perdón, yo quiero tomar un tiempito aquí donde vamos a hacerlo, como le dije, quería pasar tiempo así enseñando, pero también haciendo vamos a enfocarnos en ustedes mismos, van a tener la oportunidad de enfocarse en su vida. Entonces yo los voy a dirigir en unas oraciones, y entonces como que yo estaba hablando, ¿no? Este modelo de ministro es en cierta forma donde uno le dice a la persona, yo voy a hacer una oración y tú la puedes repetir. Lo que pasa con eso es cuando tú repites la oración, tú estás poseyendo, eres el dueño de esa oración, y ese es el empowerment, la parte que dice empowerment, de empoderamiento. Y entonces, eso por eso les recomiendo que tengan un lápiz y algo para escribir, porque vamos a tomar un tiempito ahorita para hacer eso. Yo quiero demostrarlo, cómo se hace ese tipo de oración cuando estamos ministrando a la gente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese tiempo, y yo voy a empezar, yo hago una oración general aquí para todos. Entonces, si tengan un lápiz y papel, si necesitamos conseguir papel, podemos hacerlo. Todo el mundo tiene papel. ¿Sí? Okay. Okay. Entonces, mientras buscamos papel y pencil para que todos tengan.
Quería entonces decirles que vamos a entrar en un tiempo de oración y en estos momentos, estos son lo que yo estaba orando antes de venir para acá a esta clase, es de que va a ser un tiempo donde ustedes reciban lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de ustedes. Y sinceramente este es el momento que yo quiero que ustedes sientan un poquito de conexión en la manera de que sea algo que sea específico. No es posible, estoy seguro que hay cosas específicas que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida específicamente. Y entonces vamos a tomar esos tiempos cuando estamos enseñando. Por eso quiero que todo el mundo tenga papeles y algo para escribir. Mientras estamos buscando papel y lápiz, ¿hay alguna pregunta que ustedes tienen algo que ver desde las cosas que yo estaba hablando hasta ahora? Cualquier pregunta. ¿Quién necesita papel? ¿Alguien más? No. Les aseguro que no va a haber un quiz o no va a haber examen ni nada. No es ese tipo de clases. No va a haber quiz. No, esta es mi primera vez. Entonces, vamos a entrar en un momento de reflexión ahorita y lo que yo voy a hacer, voy a empezar con una oración y entonces después yo voy a hacer una oración y ustedes pueden repetir hablando la oración de regreso y algunas cosas quiero que tomen algunas notas mientras hacemos esto. Entonces, Espíritu Santo, te damos las gracias por tu presencia aquí y te damos las gracias por lo que quieres hacer en la vida de cada de tus estudiantes. Cosas específicas y te damos todo ese tiempo porque tú eres el genio. Y te pedimos que hables con claridad, Espíritu Santo, que cada quien reciba lo que necesita recibir esta tarde. Entonces, si ustedes pueden repetir después de mí, Jesús, hay alguien que yo necesito perdonar hoy. En haciendo esa pregunta, si alguna persona vino a mente, escriben el nombre de la persona en tu papel. Se puede repetir Jesús. Yo elijo a perdonar
yo perdono por y la situación o la cosa que está perdonando esa persona. Puede escribirlo por mensaje. Yo libero todo el juicio que yo he tenido sobre esa como la persona. Jesús, yo renuncio a mi derecho a ser devuelto y no me deben nada. Jesús, te pido que bendigas a esa persona. ¿Y cómo tú ves a él o ella? Y en esas reflexiones, escriban algo si están viendo algo. Esto es muy parecido a la manera que nosotros ministramos cuando estamos con personas, estamos haciendo ese proceso. Y en hacer este proceso, alguien quiere, no tiene porque son cosas muy personales, pero si hay alguien que quiera compartir, puede compartir. No tienen que decir detalles. No, yo no voy a compartir cuando mi derecho está vacío. Porque no es que soy realmente nadie, pero he registrado en mi mente y yo le doy gracias a personas que no registran. No registra personas que tengo en mi corazón que yo tengo que perdonar porque no me dejan. ¿Alguien más quiere compartir? Yo anoté en mi libreta, la gracia del Espíritu Santo por mantener el corazón limpio, ayudar a lidiar con las situaciones que han venido, porque somos humanos, pasan situaciones, nos molestamos con personas y todo, pero siempre Él ha estado ahí para que lidie con las situaciones en el mismo momento, para que no vaya, como dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre el vuestro, ¿no? Porque a medida que vamos a todos los días, se ponen las cosas más difíciles y no hay otras cosas se van apartando. Perdonar a todos y aún ir hasta personas que le han ofendido para que todo se arregle de una vez y Gracias. Yo puse, el perdón lleva a la sanación. Para algunos no es fácil, para otros es rápido. Es un proceso que tenemos que crecer. Entonces han visto pues en la manera en que nosotros ministramos y en cierta forma ese es el primer paso, y a veces que hay otras personas que tenemos que perdonar. Por lo general son cosas muy específicas
que el Espíritu Santo nos da. Pues a veces inmediatamente, pero a veces toma tiempo para recibir eso. Cosas que son así. Y como dije antes, es un estilo de vida. Que una vez que te metes en este ministro, y es lo que esperamos que cuando salgan aquí de los próximos 10 medios, que van a tener algo que va a ser, que les va a adicionar a lo que ustedes están haciendo todavía. Un estilo de vida de perdonar, de ser alguien que está muy cómodo con el proceso de perdonar. El otro punto básico que es para sanación emocional, estamos hablando de elementos de sanación emocional. Hablamos del honor, hablamos del perdón. Entonces ahora vamos a hablar de creencias. Creencias es otro punto y una cosa que les quiero señalar en el manual. Si ustedes ven en la página 48, en el manual cada vez que cubrimos un tópico te da el ejemplo de cómo usar la oración. O sea que no tienen que acordar de todo lo que estoy diciendo, porque ahí lo van a tener. Pero yo quiero señalar algunas cosas que son importantes. Entonces ahora vamos a hablar de creencias. Mitch y Kelly tienen unos amigos que le hicieron las ilustraciones, bien chévere, como decimos en Venezuela, bien chévere. Quizás eso no son dichos más viejos que posiblemente ni se dicen ahora. Entonces, en creencias, cuando estamos hablando de creencias, este es un punto importante también, porque creencias vienen a través de experiencias. Cuando uno piensa las cosas como quiénes somos ahora, muchas veces empezó cuando éramos niños, las cosas que nosotros creemos. Y creencias a veces tienen raíces que son bien profundas. Y tratar de conseguir de dónde vienen esas creencias, sobre todo cuando son creencias que no son saludables. Entonces, cuando estamos hablando de creencias, muchas veces nosotros tenemos en nuestras personalidades, inclusive en la forma en que nosotros dirigimos nuestras vidas, lo estamos haciendo a base de creencias que hemos tenido. Y a veces que esas creencias, cuando no son saludables, son impías o opósitas a Dios, le proyectamos esas creencias a Jesús, al Espíritu Santo y a Papá Dios. Y muchas veces esas son las cosas que lo hacen difícil para nosotros traer una conexión buena. Estamos hablando de paredes antes. Y hay veces que, ya vamos a hablar de eso dentro de un rato, antes de salir hoy, de la casa de Dios, cuando hablamos del rol que tiene, el papel que tiene el Espíritu Santo, Jesús y Papá Dios en las necesidades que tenemos. Pero a veces que nuestros padres, madres, hermanos, hermanas y familiares, problemas que tenemos con ellos a veces traen creencias que no son saludables con la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de creencias, es importante saber de que esas vinieron de un sitio. Y muchas veces este ministerio, nosotros no estamos buscando pecados, no estamos buscando fallas, nunca es el enfoque de este ministro, pero es en realidad de ver cuáles son las raíces que traen esas cosas que se están manifestando. No estamos buscando las cosas que se ven, pero lo que está detrás, donde están las raíces. Y a veces ver las creencias, y ahí de donde que viene esa inspiración para ver dónde vienen las raíces. A veces que nosotros sentimos que Dios está enojado con nosotros, o que está lejano, o que no está ahí. Es posible que tuvimos padres que nos querían mucho, pero por el trabajo que tenían, posiblemente estaban en la militar, nunca los veíamos. Cosas así, a pesar de que no eran cosas que no te querían, pero era que ellos no estaban ahí. Mi padre era profesor y él trabajaba con el ministro de Educación en Venezuela, entonces él viajaba bastante. Muy poco lo veíamos. Entonces las creencias que yo he tenido sobre Dios fueron nubladas por mi relación con mi padre. Y entonces a veces nosotros tenemos esas creencias que empezaron cuando éramos chiquitos y siguen en la vida. Y a veces que en este ministro es tan claro verlo. Y una de las cosas que me gusta a mí de ser parte de este ministro es como de que digo, tú estás sentado al frente de un milagro, viendo cuando la gente se encuentra con la verdad. Pues creencias, sobre todo las que no son saludables, cuando pueden ver las creencias y desatar mentiras, que hemos hablado tanto de mentiras también, cuando no creen mentiras sobre nosotros, o creemos mentiras sobre la Trinidad, porque uno puede ver esas mentiras y desatar la verdad, cuál es la verdad. Y estás al frente viendo ese encuentro con la Trinidad, es algo que es inolvidable. Y es una de las razones de eso nosotros que nos metemos en el ministerio, lo seguimos haciendo.
prácticamente de por vida. Entonces, una de las cosas que los quiero animar con eso, porque eso van a verlo muchas veces, lo hemos visto nosotros, Mitch y yo. Mitch fue la persona que me hizo mi, telling about your ministry, you were the person that ministered. So Mitch fue el primero que me dio el ministro a mí de esta conexión vertical. Y hemos sido amigos desde entonces. Pero de todas maneras, eso es una de las cosas bien importantes de esto, que va a haber creencias. Y el problema con las creencias que no son saludables es que cuando esas creencias están en nuestras vidas, ahí es que le abrimos el espacio al enemigo. Nosotros le ponemos mucho énfasis al enemigo, porque en realidad pues estamos viendo que nosotros tenemos un dicho en este ministro que se llama Big God, Little Devil. Dios grande, diablo pequeño. Dios grande, diablo pequeño. Y en realidad el concepto de la creencia es que ahí es que abrimos la cancha cuando nosotros estamos creyendo mentiras sobre la Trinidad. Eso es el objetivo, no el objetivo del enemigo, de nosotros creamos mentiras sobre la Trinidad, porque cuando vemos la verdad, vamos a ser mucho más efectivos en lo que estamos haciendo. Y entonces, como ministro de oración, nosotros podemos ayudar a la gente a recibir esa verdad y en realidad poner al enemigo en su lugar. Yo diría que a veces el único tiempo que yo me enfoco en el enemigo es cuando le estás poniendo la lucecita a ese laser para poner el trigger. Como dicen, o sea, le ponen el laser light so you can pull the trigger. Es el único tiempo que nos enfocamos. Esto es algo que toma tiempo establecer. O sea, las creencias, sobre todo que han estado con nuestras vidas por muchos años, no es algo que sale de todas maneras así, nada más. Claro, Dios puede hacer milagros en un instante y lo vemos todo el tiempo. Pero para nosotros traer creencias que son saludables, que es algo que tenemos que practicar. Y a veces tenemos que declarar esas oraciones. Entonces, una de las cosas que yo le voy a decir como ministro de conexión vertical también es tener un estilo de vida que tú estás todos los días entrando en presencia con Papá Dios. Tus oraciones, tu journal. A mí me gusta mucho journal. Tiempo en la naturaleza, cosas que siempre estás, porque en esa manera tú puedes ver las cosas que estás viendo que no son claras, que no son en realidad quién Dios es. Y hay que conocerlo primero para saber cuál es la verdad. Y en cuanto a las creencias, ese es un proceso renovativo también, de que nosotros podemos entrar en una renovación, a pesar de que estamos ayudando a la persona enfrente de nosotros. Hay oraciones, y hay varias oraciones en el manual que ayudan en ese sentido de cómo establecer creencias que son saludables sobre la gente, pero también sobre nosotros. Muy, muy, muy importante poder ver cuando las creencias son no saludables o no son buenas de lo que nosotros creemos sobre Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Y poder ver cuál es la mentira que estamos creyendo y poder ver también la verdad. Muy importante ver la verdad. Entonces yo quiero tomar un minuto aquí para hacer ese proceso que hicimos anteriormente con el perdón. Y lo vamos a hacer con creencia. ¿Pueden repetir después de mí? Dios Padre, ¿hay alguna mentira que yo he creído en ti? Toma un poquito de tiempo para revisar y reflexionar si hay algo que posiblemente esté ahí. Dios Padre, ¿a dónde yo aprendí esta mentira?
¿A quién yo necesito perdonar? Y yo elijo perdonar por y yo renuncio a la mentira que tú, Dios Padre, eres así. Papá Dios, ¿cuál es la verdad sobre ti? Esta reflexión, porque es importante hacer este proceso y ponerse bien cómodo con este proceso, porque es la conversación que estamos entrando, estar bien cómodo con eso. Las creencias de Papa Dios Padre son muy claras en toda la Biblia. Hay una de las escrituras que me gusta mucho en Salmo 103, empezando en el 8, dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella y guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados y nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que temen, como altos el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros hecho nuestra transgresión, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que temen, como los que es un padre con sus hijos. Y podemos seguir ahí, pero esto es bien fundamental, y ver el cambio. Y eso uno lo siente en su propia vida, pero verlo al frente de ti cuando alguien está recibiendo esa verdad que hace por la primera vez. Bien transformativo, bien transformativo. Entonces, ese proceso de creencias también. Entonces, hablamos de honor, honrar, perdón, creencia. Y el cuarto concepto que quería hablar es de intercambios. Lo bueno de Papá Dios que siempre nos da un cambio que es mejor. Siempre es upgrade, como dicen el upgrade. Siempre nos está dando un cambio mejor. Mucho mejor que los iPhones y los iPhones. Mucho mejor. Siempre nos está dando el upgrade. Y los intercambios es un concepto muy importante de recibir, porque en la manera que entendemos intercambios, no solamente estamos entregando algo, una creencia no saludable, pero estamos recibiendo algo bueno que siempre tiene para nosotros. Todo lo que le damos él lo redime, siempre nos trae algo que es mejor de lo que habíamos esperado. Cuando recibimos, que está hablando de Isaías 61, y ese es
capítulo que les recomiendo. Pasen un tiempito leyendo Isaías 61, porque ahí en realidad habla del corazón de este ministerio. Cuando nosotros tenemos esas cosas que son así, que ha estado como cierta pared o un bloque, muchas veces cuando le damos el intercambio, es que vienen las cosas buenas que Papá Dios tenía para nosotros. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a ser un profesor o alguien que se tiene que parar enfrente de gente a hablar, es muy posible de que ese temor es algo que lo está inhibiendo en un regalo que Dios le había dado. Posiblemente esta persona es un muy buen profesor, un buen locutor, un buen músico, pero ha tenido ese miedo. Entonces muchas cosas que la gente puede superar en este ministro, muchas veces ellos pueden conseguir ese regalo, ese anointing que Dios les había dado para ellos hacer algo que era muy específico. Y entonces los intercambios es algo que nosotros estamos siempre dando. Cuando estamos hablando de liberación, estamos hablando de inner healing. La palabra, yo me acuerdo cuando era niño, la película que salió del Exorcista, ¿te acuerdas de esa película? Que me traumatizó viendo cuando era un muchachito. No, nada de eso vemos, tenemos como 8 años, nunca hemos visto nada así. Claro, yo vine de un país donde había mucha brujería, mucho espiritismo. Parte de mi familia, por cierto, estaba envuelta en cosas así. Pero nosotros no vemos nada así, sinceramente. Pero lo que les estoy diciendo es que cuando uno hace ese intercambio, la verdad es la mentira. Recibes la verdad, haces el cambio. Ese es el proceso donde la opresión del enemigo sale. Ahí es cuando rompes el contrato. Esa es la verdadera, como dice el deliverance. Deliverance. Ahí que viene cuando hace ese cambio. Entonces, por eso es tan importante saber de que vemos eso muchas veces y nunca hemos, como yo y Mitch, I was telling them when we minister, we don't see people, their heads spinning, we don't see stuff going on like that. No vemos nada así. Pero la cosa de este ministro que es muy es sencillo, es simple, pero también es muy gentil y es honorando. Siempre estamos honorando a la persona y es lo que el Espíritu Santo tiene para ellos en este momento. Oí la campana. ¿Quiere decir que tiene receso? Yeah. All right, tomen su receso, regresen y seguimos. ¿Cuánto es receso? 20 minutos. 10 minutos, que nos vemos en 10. Llega el hipermayor. Ustedes saben que con la clase de 20 minutos. Toda la lista que tengo. Estamos confirmando luego. ¿Cuánto tiempo? Sí.
Mira, el más clarito, pero tú lo pones solamente a sal. ¿Cuánto vale? Uno nada más. Entonces, será así. Ves a dónde está el azul. Si es más clarito que el azul, el clarito azul es negro. Menos, más oscuro azul, sí, claro. Ponle cuidado, sí, sí. Cuando es esta forma. Ahí está bien. Entonces, cuando Uy, No, porque es árido y parece como no tiene clima. No olvido de tomarme la taza. No, yo me tomé la combinación como para que la tomaba. nada más cuando 30. No sé si me tomo la Mira taza. cuando es Si no me lo vas a quemar. Aunque no tiene clima. 85. Mira, ah, una cosa es mira, y si lo vas haciendo, vámonos. ¿Cuál es la tormenta tropical? ¿Cuál es la tormenta tropical? Luego que Tampa era muy college, porque está Ocala, está Gainesville, está la Universidad de la FU, donde iba a diseñar la FSU, Gainesville. Entonces era más que todo un college town. Es que mucha gente mira, sí. Y ahora están mirando de la parte de Orlando de la parte de Orlando para allá. Mañana trate el sitio donde le dije en Coral Springs, ¿sabes qué tal? Coral Springs. Coral Springs. Ahí está. Eso puede ser No, no sé si es por ese precio. No. Ven acá, a donde yo tengo que fui, ¿te acuerdas que tenía? Sí. Allá arriba. Julie, oh, eso es. Sí, eso es. Arriba de Jackson. ¿Y ya llegando a Sabana? Exacto. El próximo es. Entonces, bueno, 96, 95, 96. pero ponle cuidado. Es que no hay nadie que no tenga que hacer allá. Es un sector Bien apartado lo que es. pero O sea, ya lo más cerquita que tendría que debería estar Jackson y los de Georgia. pero está a mí Hola. es chiquito. Pero no. Ya lo tengo que hacer eso. Papá, Pero aquí Tú tienes el plan. At least I get it started. Yeah. Tomorrow we start. Then we Oh yeah.
en grupo y hacen estas oraciones? Sí, lo hacemos en grupo, por lo general son grupos pequeños. Son 2 o 3 personas, por lo general 3 personas y un invitado. Entonces, por ejemplo, si estamos ministrando aquí, por lo menos 2, no solamente 3 personas. Ustedes no son parte de personal. No. Yo quería preguntar eso. No somos, y sí, de clarificar eso, somos amigos de Mitch y Katie. Es una organización, un ministerio aparte. Sí, un ministerio aparte, sí, Conexión Vertical, un ministerio aparte. ¿Tiene que ver con una fe religiosa? Ellos empezaron con una organización que se llama Global Awakening, pero ellos empezaron ese ministerio, ellos lo desarrollaron ellos mismos. Es la cosa, y Mitch. Sí, ellos lo hicieron con nosotros en Washington, una iglesia, estamos parte de una iglesia allá en Washington, varios años. Entonces lo desarrollaron a ella, ellos se quedaron con Pensilvania. Nosotros vivimos en Washington, en Alexandria, cerca del área de Washington, al lado de la sede principal de Salvation Army, prácticamente al lado. Casualidad. Ella dice que ya la está llamando para ese lado. Ajá, ok. Eso venga por ahí. Mira, pero tú dices, hacia otro. No tiene que quiere como que sabía nada. Pero y ya lo real que le pasaba por la misma carretera de esa familia, yo me hacía muy grande. Sí. Y ahora me da que cuando de casualidad el llamado vino después de un desayuno en San Juan y yo podía y a 2 años ya acababa de tener era para trabajar era exactamente el edificio que yo tenía Había algo ahí. había algo que yo digo, ¿qué? Ahora de cumpleaños, ¿sabes? Pero me la quiero cuando coja tu cosa te la paso. Aquí, allá. Yo llamo a donde Dios quiere. Sí, y ahora digo, Dios mío, ¿sabes? Porque a veces se son pero para mí como gente Para que tú veas. Era tu destino. Ella se la mucho gusto. ¿Cómo están? Ya estoy más. Sí. Ahorita te vamos a estar mandando la información. ¿Qué preguntas que tengan? Gracias.
La que tú hiciste. David de Puerto Rico, Traemos 10. Cuatro de los 10. Los 4 quisieron que entraran en clase, pero más probable solamente Vamos a reintegrarnos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo lo que estamos viendo hasta ahora hace sentido? ¿Make sense? El acto de perdonar al prisionero, liberar al prisionero, no ser prisionero. ¿Sentido? Creciendo que aquí hay otros músicos, no sé por qué, pero estoy viendo que hay varios músicos aquí. Vamos a hacer un grupo, ¿verdad? Él toca guitarra y él también toca no, yo toco guitarra. El grupo, sí. Entonces, lo que quería decir es, en resumen, un poquito de lo que hablamos esta tarde. Hemos hablado de esos 4 conceptos de honor, el perdón, creencia e intercambio. Estamos hablando de intercambios. Y, por cierto, que el manual yo lo leí primero en inglés, bien hecho, y lo leí después cuando hicieron la versión en español. Inclusive, hicieron muy buen trabajo con la traducción. Es más, yo le estaba diciendo a mí que yo prefiero leer la versión en español, porque está muy bien redactada. Entonces les recomiendo que tomen su tiempo y lean el manual, porque está bien escrito, bien organizado. Y creo que les va a ayudar bastante. I'm telling about the manual, it's really well written. Hay un concepto en el área de intercambios que es importante también, que ya cubrí antes que nos volvamos para el próximo concepto. Ya vamos a empezar a hablar de herramientas. Todos ustedes quieren herramientas, como te digo, vamos a poner unas herramientas en el post. Pero antes de hablar de herramientas, cuando hablamos de intercambios, lo importante de eso es que hay muchas veces cuando estamos haciendo esos intercambios, la persona está viviendo cosas que vinieron en su niñez, pasaron, hablamos de eso un poquito. Pero hay veces que estamos hablando de cosas que entraron por las generaciones. Entonces yo les estaba contando, por ejemplo, mi familia, tengo un abuelo, no sé si te acuerdas, el área de Boconó, en los áreas de los Andes. Tengo un abuelo que ya falleció muchos años antes, pero tenía una hacienda de café. Pensaba yo que era una hacienda de café porque en realidad lo que era un curandero local y hacía muchas cosas que tenían que ver con la brujería y uno no entendía eso muchas veces. Y entonces en los Andes, ¿han pasado tiempo en los Andes? Ella veía esa área, entonces tenía su cafetal, pero muy poco hacía cosas con el café, era más que todo el negocio que tenía con fortune telling, que la gente venía, leía cartas, muchas cosas. Pero ese vínculo que yo tenía con mi abuelo, en cierta forma es algo que pasó por la gerencia, a veces que cosas vienen de generaciones antes de nosotros, que entraron, y sobre todo cuando son cosas oscuras. Sin ninguna duda, el Papa Dios tenía algo muy bueno para mi abuelo Enrique, que era usar sus regalos, usar sus anointings para hacer cosas buenas. Él decidió hacerlas en el otro, al lado oscuro. Pero entonces vinieron ciertas cosas que entraron en mi familia a través de mi abuelo. Entonces yo tuve ese proceso de oración
que uno renuncia a las cosas que entraron a través de las generaciones. A veces pueden ser cosas de cadenas, sí, pueden ser cosas de depresión, puede ser pobreza, puede ser cosas, enfermedades, sí. Muchas veces cosas vienen de generaciones antes. Entonces, en este modelo de oración, uno puede romper esos vínculos. Y en realidad, pues tú das el perdón. Yo perdono a mi abuelo por haber sido tomando parte en esas partes que eran oscuras de lo que él estaba haciendo. Y yo renuncio el efecto que ha tenido en mí. Y yo renuncio la mentira de que esa es mi herencia. No, esa es mi herencia. Te lo entrego a ti, Jesús. ¿Qué me das en regreso? Oh, Jesús, ¿qué era lo bueno que tú tenías que mi abuelo iba a traer? Y muchas cosas, yo he hecho esa oración varias veces y muchas cosas que han pasado a través de esa oración. Yo ahora estoy, esto es una gran parte de mi vida, es de hacer este ministro, de hacerlo, porque nunca pensaba que lo iba a estar haciendo. Sinceramente, hace como 8 o 9 años no me imaginaba yo que iba a estar haciendo esto. Y ahora es parte de lo que hacemos, mi esposa y yo hacemos muy comúnmente. Pero entonces el concepto de generaciones es bueno entender eso también, que a veces cosas que la persona con quien tú estás orando tiene cosas que entraron detrás de ella y tratar de romper eso. Entonces en el manual hay varias oraciones que te ayudan con eso. Otro tipo de vínculo que a veces traemos es que algo que llamamos, en inglés le dicen soul ties, que son ataduras del alma, lazos del alma, en esa manera. Y hablando de soul ties, ataduras del alma, lazos del alma, a veces que cuando hemos tenido relaciones o la persona que está al frente de ti con quien estás orando, relaciones que no fueron saludables, posiblemente infidelidad o posiblemente relaciones sexuales que pasaron inclusive antes de la persona con quien están casados. Y a veces que también son cosas que fueron no saludables, no necesariamente relacionadas al sexo. Pero esas ataduras del alma pueden tener opresión en la persona. Por ejemplo, si ellos están experienciando miedo o algo o de desesperanza, es posible con la persona que tenía ese vínculo está también experienciando desesperanza. Y eso trae a veces opresión a la persona. Entonces, aquí tenemos una oración que se llama Rompiendo los lazos del alma. Y es un proceso relativamente simple, pero la manera que lo usamos nosotros como ministros de esta oración, le diríamos a la persona que repita después de mí: yo decido romper este lazo del alma con la persona. Yo le mando de regreso a él o ella todo lo que es de él o ella. Y yo recupero todo lo que es mío, bañado en la sangre de Jesús. Y Dios, te doy gracias por restaurar mi alma. Entonces, es una oración simple, pero a veces que lo usamos en este medio de oración, sobre todo cuando alguien que ha tenido lazos anteriores del lazo. Hay lazos del alma que son saludables, entre unas cosas y unas cosas, que es algo saludable y eso no lo podemos romper, pero hay unos que no son saludables. Entonces, viendo a veces cuando estamos ministrando, damos esa oración nosotros. Entonces, en inglés le dicen soul ties, breaking soul ties. Entonces, ese es el concepto de intercambio, es muy importante y es parte de las 4 cosas que nosotros tenemos en mente. Este es un modelo muy sencillo, una de las cosas que nos gusta de esto y enseñarlo, pero aplicarlo, porque es sencillo, viendo esas cosas que son bien básicas. Vamos entonces a hablar un poquito antes de terminar hoy. Terminamos a las 4:10, 4:20. Ok, a las 4:20. Tenemos tiempo para empezar. Entonces vamos a ir a la página, la segunda parte, herramientas de administración. Y entonces vamos a la página 78. Entonces vamos a empezar con la casa de Dios. 7:8. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora es tratar de construir una estructura, la fundación, para entonces aplicar las herramientas que vamos a empezar a enseñar hoy y mucho del día de mañana. Entonces, vamos también a aplicar un poquito de práctica, donde ustedes van a tener la oportunidad de practicar un poquito también, para que tengan un sentimiento cómo funciona.
Hasta ahora, déjame parar aquí a ver si hay alguna pregunta o alguna observación de lo que hemos hablado hasta ahora. Porque les estoy tirando bastante información, estoy tratando de... Sí, tenemos una pregunta. Ajá, sí. Me llama mucho la atención el intercambio. Ujú. Está en la página 70. Okay. Cuando habla de devolver, ¿puede hacer un poco más de énfasis en eso? ¿Es posible? Ok, escríbeme, ¿no? Página 70, ataduras del alma. Decido romper cualquier atadura impía del alma con blanco. Punto. Le devuelvo a las cosas que son de ellos y recupero las que son mías lavadas en la sangre de Jesús. Cuando hablamos de devolver, estamos devolviendo, o sea, si hablamos de una persona que ha sido violada, estamos hablando que esta persona está devolviendo la misma negatividad que recibió por el ser humano. Exactamente, sí, eso es lo que estamos haciendo y estamos reconociendo de que hubo un vínculo de alma que pasó, sobre todo cuando es cosas íntimas. Cosas íntimas es donde en realidad esos vínculos de alma vienen, lazos del alma. Y entonces lo que estamos haciendo es, ellos, o sea, cuando estás orando con una persona, le dices, repite después de mí. En inglés, I choose to break. Yo decido romper este vínculo del alma, este lazo del alma con la persona y el nombre de la persona. Y yo lo devuelvo a él o ella, las cosas que son de ellos. Y yo vengo de regreso las cosas que son mías, bañadas en la sangre de Jesús. Entonces, es una manera es una oración, pero en realidad el concepto que estamos haciendo como rompiendo un contrato en cierta forma, que se entró ese contrato por la cuestión que era algo íntimo, por lo general, por eso es cuando hacemos esa oración. ¿Tiene? ¿Make sense? ¿Confundido un poquito? Entiendo cómo recibe la gracia de Dios una que está viviendo y le devuelve la maldad que la persona hizo a esa persona que hizo más daño. A mí me gustaría hacerlo un poquito más simple. Si yo devuelvo, por ejemplo, si yo tengo una piedra y le tiro con una piedra a Germania y le doy en la frente, ella me la tiene que devolver de la misma manera. ¿Tiene que devolvérmela de la misma manera? No, exactamente. No, porque yo no puedo decir eso. Yo lo entiendo como que, por ejemplo, si la mamá que yo entiendo, por ejemplo, si yo tengo una relación, entonces la persona me ha tratado mal, entonces eso quedó conmigo, ese trato malo, entonces mi nueva pareja, yo lo voy a tratar de la misma forma. Entonces yo estoy devolviendo a él todo lo que la persona me dio a mí y lo que yo me traigo lo mío para yo poder continuar. Le devuelvo a él las cosas negativas que me dio mi corazón. Sí, estoy de acuerdo. También le devuelvo todo lo que me causó a mí. También a veces es como si... Es como si, pero es como si dejamos una puerta abierta, por ejemplo, una relación hace muchos años, y todavía... Sí. Estoy confundida, yo entiendo, de verdad, perdón. Ajá, sí. Explíqueme. Okay. Espera, Pedro, deja que me explique, porque de verdad es lo que estoy entendiendo es que si tú me das una galleta, yo te la voy a devolver. No. No me la devuelvo. Sí, estamos hablando de ocasiones donde, por ejemplo, yo estoy administrando a una persona, entonces ellos me están hablando de, digamos, de que una ex estuvo casado antes, este señor, y entonces me está hablando de todas las cosas. Ya él ha hecho el perdón, fuimos los pasos de perdonar y de dar las mentiras, o sea, esa parte ya está hecha, pero él todavía está hablando de la ex durante la sesión. Y entonces hay veces que cuando eso sucede, cuando tú sigues hablando, todavía hay un vínculo con esta persona que no se ha roto, todavía está ahí. Es como dejando una puerta abierta. Posiblemente es una mejor ilustración, como dejar una puerta abierta. Y ese efecto,
Entonces ese efecto todavía está ahí. Es posible que esa persona, por ejemplo, tenía problemas de depresión. Es posible que esta persona que está al frente de mí también tiene problemas de depresión. Entonces la posibilidad de que toda esa depresión vino de esta persona. A pesar de que ya eso está en el pasado. Pero esa puerta todavía está abierta, de cierta forma. Y entonces la oración es en realidad una oración de sanidad, de sanar eso, de decir, yo rompo este vínculo y le entrego a ella lo que es de ella, yo regreso a lo que es mío bañada en la sangre de Dios y en la sangre de Jesús, que es en realidad una manera de romper ese vínculo y empezar fresco. Y yo pienso que por eso es que la Biblia cuando habla en cuanto a relaciones sexuales y que los nombres del ciclo de la Biblia, Génesis dice que serán los dos una sola carne, cuando un hombre agarra y toma una mujer o un hombre toma una mujer o viceversa, todo lo que esa persona trae a la relación se une y lo recibe y entonces empieza a percibir cosas y la persona dice, bueno, yo no era así o yo no tenía aquello, se unió a la otra persona, eso es lo que hace en la relación del sexo y pues que Dios no quiere que eso suceda. Si la base bíblica, ¿cómo te llamas? Samuel, muy bien, Samuel. Entonces, la base bíblica es exactamente lo que tú estás hablando. Que en varias partes de la Biblia habla de ese lazo cuando un hombre y una mujer se casan. Es algo. Pero cuando es saludable, claro, lo mantenemos. No es algo que vamos a romper. Cuando es saludable, hay ataduras de alma que son saludables y hay otras que no. ¿Mejor? Sí, gracias. Ok. No, buena conversación. Esa conversación a veces la tenemos en inglés también, porque es un concepto un poquito de we're talking about sometimes. Sometimes that's a little bit. Ok, so, ahora que vamos a hablar de herramientas, una de las principales que tenemos aquí para nosotros ver cuál es la mejor manera de ayudar a la persona a recibir libertad. La casa de Dios. Esta es la principal caja de herramientas que nosotros usamos en la oración. Y entonces quiero explicar paso a paso cómo usamos estas herramientas. ¿Te acuerdas cuando estamos hablando de creencias? Que a veces nosotros tenemos creencias que no son saludables sobre la Trinidad. Usando este marco de referencia, y quiero algo claro, estamos hablando un poquito de la escritura. Esto no es doctrina, no es una clase de teología, quiero ser claro en eso, que esto es un marco de referencia que usamos para orar, un marco de referencia, entonces veamos de esa manera. Lo importante de esta herramienta, y esto fue algo que vino también de los pastores de Bethel Church en California, que ellos desarrollaron mucho, estaba hablando del ministerio Soso. Entonces ellos desarrollaron mucho esto, entonces en conexión vertical, usar esas herramientas también un poquito diferentes, pero muy bien empacado todo. Entonces, el concepto principal es que nosotros, Dios no creó con necesidades, todos tenemos necesidades desde que nacimos. Y Dios nos ha dado una familia, padre, madre, hermanos, amigos, para nosotros recibir lo que necesitamos, las necesidades que hemos nacido innatas en nosotros, para nosotros recibir. Y entonces cuando nosotros tenemos necesidades, es beneficial poner esas necesidades en tres categorías. La primera es las necesidades del cuerpo. Y entonces vamos a construir esta casa de Dios. Por cierto, no estamos hablando de la iglesia. Quiero ser claro, la casa de Dios no estamos hablando aquí de la iglesia. A veces la gente se confunde. Pero estamos hablando de un marco de referencia de oración. Entonces, construyendo esta casa, ponemos en el centro, es una matriz. Hermano, yo pasé mucho tiempo en matemáticas, soy ingeniero de entrenamiento, pero una matriz, cuando digo la palabra matriz, me recuerdo de las clases muchos años. Pero esto no es matemática, es una matriz. En el centro ponemos las necesidades del cuerpo, las necesidades del alma y las necesidades del espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos este marco de referencia, cuando estamos hablando de las necesidades del cuerpo, por lo general estamos hablando de identidad, de valor, el valor que nosotros tenemos y protección. ¿Quién creen ustedes que es la persona en el ángulo familiar que
provee estas necesidades de nosotros, el Padre. La respuesta está ahí. En el libro. El Padre, pero vamos a pretender que no están ahí. Entonces, sigue conmigo. Entonces, el Padre que por lo general provee esas necesidades. Entonces, yo tengo 2 hijos, uno de 33 y otro de 43 años. Historia larga. Pero ellos vienen para mí identidad. Entonces, mi responsabilidad a mis 2 hijos es de que ellos tengan identidad, porque ellos buscan su identidad de quién soy yo. Y quien yo los digo, cuando quieren celebrar cosas importantes de su vida, me llaman a mí y me dicen, papi, yo hice esto salió bueno, tuve este suceso aquí. Y también están buscando por mí protección. Y a pesar de que 33 y 43 todavía están en el payroll, como dicen en inglés, todavía no, muchas veces necesitan, pero ellos ven a mí no solamente de la cosa financiera, pero es algo que uno provee. Y muchos de ustedes son padres, estoy seguro, y saben lo que significa. Entonces son necesidades que nosotros nacimos con y necesitamos, y los padres, nuestros padres la proveen. En cuanto a las necesidades del alma, de comunicación, de compañerismo, ¿quién es la persona en el ámbito familiar que provee esas necesidades? Madre. Entonces la madre es la que... Madre aquí. Hermanos, amigos. Se me fue la onda, como decimos. Pero entonces las necesidades del alma vienen de comunicación y compañerismo, vienen de hermanos y amigos. Yo tengo 5 hermanas y un hermano. Interesante, viví en una casa con 5 hermanos. Pero lo hice. I'm here. Quiero a mis hermanas, todas bellas personas, todas ellas. Pero con mi hermana, claro, hubo mucha comunicación y compañerismo. También estas son las personas con quien nosotros confiamos. Y cuando vamos a hacer cosas bien, los compañeros, y esas son necesidades que vienen con todos nosotros, las necesidades del alma que tenemos, que muchas veces no son bien prohibidas. Pero aquí vienen las necesidades. Entonces, las necesidades del espíritu, del consuelo, de la enseñanza, ay, pobrecito, siempre va a ser la mamá, ¿right? La mamá siempre va a estar ahí con nosotros viendo todas las necesidades espirituales. Y te lo digo, la cosa que quiero decir, mientras observamos este modelo, nosotros somos humanos, todos vamos a hacer lo que podemos hacer, pero nunca vamos a llegar a ser completamente perfectos. Vamos a ver momentos donde no vamos a poder proveer esas necesidades, momentos en que nosotros no fuimos bien proveídos en esas necesidades. Y saber eso pues, es importante. Entonces, en este modelo aquí estamos viendo que Dios nos dio la familia para proveer estas necesidades. Entonces, en el lado de la Trinidad, las necesidades del cuerpo, identidad, valor y protección, van a venir de quién? Padre Dios. Padre. Cuando nosotros, Kelly estaba hablando de nosotros estar en un momento donde estamos recibiendo directamente de Dios Padre. Yo crecí como católico, viví en la iglesia católica, y mi abuelita me llevaba a la iglesia y era el sacerdote que rezaba por él. No tengo muy buenos amigos católicos, una de mis hermanas, bella persona, pero te estoy diciendo que yo siempre tenía esa imagen, claro, no puedo yo hablar con Dios. Y tenía eso, para mí eso fue bien difícil, ese concepto. Tuvo años porque no, yo puedo hablar con Dios directamente y Él quiere hablar conmigo. Eso es lo importante, que Él quiere hablar con cada uno de nosotros. Entonces, de nosotros recibir esas necesidades directamente de parte de Dios, esa es la parte del saludable que estamos buscando. Igualmente con Jesús,
que trae esas, más cercano que un hermano, que un amigo. Jesús es que trae esas necesidades del alma de comunicación, de compañerismo. También, muy importante saber que Jesús es el que quiere tener esas relaciones. Y para mí también era muy difícil de recibir esa relación íntima con Jesús, por la manera en que yo fui crecido. Y entonces, en este lado, las necesidades del Espíritu, tenemos el Espíritu Santo. Y en la manera que yo crecí, estaba hablando de mi abuelo que tenía su granja de café allá en Los Ángeles, en Pocono, Venezuela. Yo tenía hasta miedo a la palabra espíritu, no podía ni oír la palabra espíritu porque me daba miedo, pues tenía temores. Y eso fue algo que yo tuve que recibir bastante sanamiento para recibir que el Espíritu Santo es verdad, es activo y está conmigo todos los días. Y entre más viejo me pongo, más veo la realidad del papel del Espíritu Santo. Ahora estoy dando, I'm preaching now, pero veo la realidad y esa es una de las cosas importantes en este marco, de que cuando las cosas pasan aquí con nuestra familia terrenal, hay veces que ponemos la culpa o puede ser que ponemos creencias que no son buenas sobre la Trinidad, sobre el Papa Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y esa en realidad es todo el modelo, esa es la cuestión que nosotros vemos. Y cuando nosotros ministramos a la gente, muchas veces empezamos aquí, empezamos con una pregunta y vamos a hablar un poquito de cómo se maneja una sesión hacia el final de este entrenamiento. Pero una de las primeras preguntas que preguntamos es ¿cómo tú ves a Papá Dios? ¿Qué palabras vienen a tu mente? ¿Qué imágenes vienen? Hay muchas veces que cuando haces esa pregunta, te dicen, bueno, yo veo a Papá Dios como si fuera la estatua de Lincoln allá en Washington, bien estoico, pero muy lejos, muy grande, no tengo acceso a él. O a veces que yo lo veo como alguien que tiene una correa. Mi papá nos daba disciplina, usaba la correazos, una cosa así, a veces no merecíamos, pero bueno, esa es otra historia. Se llama acuerdo de los correazos. Menos mal que mis hijos no tuvieron esa. Otra cosa, pero no eso. Pero nosotros a veces le ponemos esas creencias inválidas. Y es importante ver que cuando hacemos esa pregunta, tú recibes bastante información. Esta persona en realidad no tiene una imagen saludable de Papá Dios. Entonces vamos a orar en esta área, a ver qué podemos ver. Es importante saber de que nosotros somos ministros de oración. Estamos ahí honrando a la persona, amando a la persona. Pero nosotros no somos la solución de ellos. La Trinidad es. Nosotros ni siquiera somos el medio, pero somos los que estamos orando, invitándolos a ellos para que tengan esa conexión saludable aquí. Cuando ellos tienen esa conexión saludable allá, ese es el momento donde ellos reciben todo lo que necesitan. Y no porque si no, te van a estar llamando, Samuel, vamos a orar de nuevo, Samuel, vamos a orar de nuevo, vamos a hacer esto. Y entonces en ese momento es una dependencia que no es saludable. Y por eso es que nosotros le damos a ellos cosas que ellos pueden llevar. Ustedes van a estar ministrando a mucha gente, van a tener muchas personas que van a estar trabajando para ustedes, pero también las personas que van a estar ministrando, van a estar recibiendo servicios. Y saber de que eso es algo que hacemos una vez. Muy pocas veces viene la gente de regreso. Hay veces que vienen por cosas específicas, pero por lo general vienen una vez. Y es importante saber de que esto es muy, muy bueno. Es un marco que es muy efectivo. Lo hemos visto en acción muchas veces. ¿Alguna pregunta sobre esto? Está hablando. Yo solo tengo un comentario. Nosotros hemos explicado mucho con el género. Y bíblicamente, el género realmente en cierto sentido no existe, porque Dios, como creador, es espíritu. Y solamente la persona de Jesucristo es una humanidad. Pero la realidad de lo que usted está diciendo, cuando usted habla de la comunidad latinoamericana, hispana, en este país, el hombre, o el hombre de descendencia afroamericana, pues esto es una realidad, porque el nivel de encarcelamiento es mucho más alto. Entonces, el padre ha sido una figura ausente. Y en ese sentido, esto es bien importante desde el comienzo de este proceso del perdón. Porque cuando
le decimos a una persona, Dios Padre te ama, se convierte en una ironía para ellos porque no tiene un contexto. Sí, Nunca hubo un padre, siempre ha habido una abuela. sí, sí. ¿Sí? Entonces, porque la abuela también se tenía que ir a trabajar, entonces había la abuelita. Y la mamá se tenía que ir a trabajar, pero también estaba presa. Sí. Entonces, en el contexto de perdonar, hay que entender que esta es la realidad. Que en el contexto nuestro, como hombres latinoamericanos, acá en este país, la incidencia de criminalidad o de encarcelamiento es más alta. Sí. Y entonces hay que tener cuidado que no asumimos, oye, qué hombre más duro que no acepta esto. Bueno, pero es que el contexto que tiene también es diferente. Sí. O sea, yo no sé cuántos aquí tienen esa experiencia, pero por lo menos la mía, mi papá era un alcohólico. Sí. A mí el que me dijera que Dios te ama, yo lo relacionaba con un alcohólico en casa. Me va mal. Me daba golpes. Sí. Claro, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Que no se divorcien la parte del perdón antes de enfrancarnos en esto aquí. Sí. Sí. Y el proceso que seguimos es específicamente, ¿cómo se llama? Emanuel Suárez. Suárez. Sí. Como estabas diciendo tú, es muy importante que cuando empezamos el perdón va a ser el primer paso que tomamos. Importante también saber de que decir Dios te ama. Que ellos oigan Dios reflexionar y comunicarse con él, yo te amo. Es muy, muy diferente. Porque entonces el valor va para acá. Cuando no oyen directamente de Papá Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en realidad. Pero muy, muy buen punto de que eso es lo que vemos. Muchas veces nosotros vemos eso, lo que tú estás hablando directamente con las personas que vienen. De bien, esa es la realidad que ellos tienen. Y eso es lo que este ministro nosotros vamos a forzar nada, no hay nada que es, como estaba hablando de la película, que nada así forzado, pero es algo que es gentil, honrar a la persona. Y asumimos, si ellos no están listos para perdonar a su papá, no lo forzamos, nunca lo forzamos, no forzamos nada. Cuando ellos están listos, el Espíritu Santo sabe cuándo ellos van a estar listos para perdonar. Pero es muy importante. Pues entonces, de ese punto, entonces empezamos el ministro de dar... Y son los pasos que vamos a tomar, por ejemplo, son como yo les dije, empezamos con la pregunta, ¿cómo tú ves a Dios? Cuando tú oyes la palabra Papá Dios, ¿qué palabras vienen a tu mente? ¿Qué imágenes ven? Hay gente que es muy visual, que ven imágenes, ven fotos. Yo soy muy visual, muchas veces yo veo más imágenes que yo oigo. Y entonces nosotros estamos colectando información como ministro, estamos colectando información. Entonces, como dice, ay, este señor tiene muchos problemas con su papá. Parece que no hay algo muy saludable. Okay. Entonces el primer paso va a ser, como estabas diciendo, de perdonar. Entonces pero ellos van a poder, son los dueños de ese proceso. Ellos son los que van a perdonar, nosotros no vamos a perdonar por ellos. Entonces el perdonamiento, después viene renunciar a las mentiras que se creyeron, hablando de creencias, y entonces vamos a recibir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y una vez que reciban la verdad, ahí se empieza el proceso de sanamiento. Y es algo que a veces es instantáneo, pero más común va a ser algo que toma tiempo, algo que va a tomar su tiempo. Entonces yo quiero tomar un poquito de tiempo aquí para practicar esto. Una cosa que les voy a decir, Katie está hablando de conexión vertical, están recibiendo el entrenamiento básico. Esto es algo que en realidad tiene mucho más sentido cuando te sientas como observador, viendo a una sesión. Te sientas en una silla y estás viendo cómo el proceso, porque uno ve cómo las interacciones pasan. Y entonces esa es la manera en que en realidad lo aprenden. Entonces quiero que no se sientan, no voy a poder hacer esto, porque son cosas simples, pero en realidad se aprende cuando tú estás observando. Y vamos a tener un poquito de demostraciones con Mitch. Son demos later, para que vean cómo funciona. Vamos a hacer, tomar un poquito de tiempo de hacer un poquito de proceso aquí individual, entonces vamos al retiro espiritual. Bueno, y yo voy a empezar con una oración y entonces vamos a hacer el proceso aquí. Entonces, Papá Dios, yo te doy gracias por cada quien que está en este salón aquí. Y te doy las gracias por
la herencia que nos ha dado y las familias que tenemos, Señor. Bendecimos a las familias y te pedimos que nos traigas claridad en este momento, que nos traigas claridad de las cosas que quieres que nosotros veamos. Entonces vamos a hacer el proceso con los padres. Pueden repetir después. Padre Dios, hay algo que yo necesito perdonar a mi papá hoy. Es posible que están viendo más de una cosa, pero si es posible enfocarse en algo, en escribirlo. Ya están enfocadas en algo específico. Y yo elijo a perdonar a mi papá por y hagan notas si quieren algo específico. Yo renuncio a la mentira, papá Dios, de que tú eres como mi papá y de que me tratarías de la misma manera. ¿Cuál es la verdad sobre ti, papá Dios? ¿Quieres que yo sepa hoy? Papá Dios, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? Yo reconozco que estamos hablando de cosas muy delicadas, muy personales, muy íntimas. Y les voy a sugerir que si tienen un poquito de tiempo esta noche de meditar y reflexionar un poquito y sigan ese proceso de oración. Porque si algo empezó aquí hoy, es posible que el Espíritu Santo quiera un poquito más. Tomen un poquito de tiempo cuando tengan la oportunidad. Y sobre todo en la mañana, sí. Cosas que estamos hablando aquí, estoy muy
very aware. Consciente. Sí, consciente, estoy muy consciente que son cosas muy personales que ustedes tengan la oportunidad de seguir. Y como, por ejemplo, cuando estamos ministrando, la persona tiene un poquito más tiempo de procesar. Las cosas que están recibiendo ahorita son reales. Quiero decirles, declarar eso que son cosas reales, son verdaderas. Lo importante es que el Espíritu Santo quiere que tengan sanación, porque eso nos va a ayudar. Estoy hablando por experiencia, nos va a ayudar mucho los días que siguen, los años que siguen. Yo quiero estar en Mitch. Is there anything you want to say about God's house that you think will be just from your experience? And I can translate it. Something that's been really real for you when you minister. Yes, for your experience. Sure, I'll say in my experience, this represents truth that I received a lot from. It's not a rigid rule, but it helps me a lot. And one example I thought of was when I read the Bible, if something doesn't resonate with my heart, I may come to this tool and say, Father God, why you don't want So, le pregunté porque Michelle ha estado haciendo este ministro por muchos años también y es muy importante que antes que terminamos hoy, yo le estaba diciendo que esa es una de las herramientas que él ha ayudado a recibir verdad. Recibir verdad es lo importante. Por ejemplo, a veces que él está leyendo la Biblia y él lee algo que no le parece, no le parece bien, no lo entiende o no le resuena. Entonces le pregunta, Papá Dios, estoy creyendo alguna mentira sobre ti, sobre tu carácter. Y entonces en ese momento él hace el ministro, se ministra al mismo y puede recibir la verdad y lo mantiene o sea, estas herramientas nosotros no las usamos con las personas que vienen, pero las usamos en nuestra vida. Yo dije anteriormente que es un estilo de vida y es una de las cosas que le estaba señalando, que es una herramienta que en realidad trae verdad, pero verdad fuerte, que no se la puede recibir, pues, lo importante. También podemos usar el modelo que usamos en otra manera, y como está un poquito de corto de tiempo, pero la otra manera que podemos usar es, por ejemplo, podemos empezar la oración así. Jesús, ¿hay alguna mentira que yo he creído sobre ti? Podemos dirigir a Jesús directamente y reflexionar. Es posible que vemos una mentira. Entonces la pregunta que sería la próxima pregunta es, ¿dónde yo aprendí esa mentira? ¿A quién necesito perdonar? Perdonar a la persona. ¿Cuál es la mentira? Renuncio a la mentira. ¿Cuál es la verdad? Entonces esa es la otra manera en que nosotros ministramos a veces. Y en vez de empezar con la familia terrenal, empezamos con la divinidad. Entonces puedes usarlo de las dos maneras. Y sinceramente usando esta herramienta es increíble la libertad que nosotros hemos visto la gente recibir. Sobre todo estamos hablando del Padre, cuando reciben ese sanamiento de las heridas del Padre, es increíble lo que nosotros vemos, cómo la persona cambia. Tú lo ves en el rostro, le ves en la cara cuando algo pasó, wow, something big happened, algo pasó bien relevante a la persona. Y como ser ministro de esto es una cosa hermosa de estar en frente de un milagro, cuando la persona recibe la verdad que el Papá Dios tenía para ellos. Una pregunta, cuando hicieron la pregunta, Papá Dios, ¿qué piensas de mí? ¿Algunos de ustedes recibieron algo que les sorprendió? Hay veces que sí, hay veces que nos sorprende. Y en ese proceso de recibir esa verdad, ese sanamiento que pasa, cuando oyes, como dicen en inglés, no middleman, quitamos el nombre del medio, estamos hablando directamente, que Dios te lo diga, qué es lo que Él piensa de ti, el valor
Estamos hablando de la necesidad de valor. ¿Cuál es el valor que tenemos cuando lo recibimos directamente? Papá Dios, es increíble lo que pasa, las cosas que nosotros podemos hacer y el coraje que uno recibe, la esperanza y el coraje. Ya casi estamos al tiempo. Les he tirado muchas cosas. Ustedes han hecho un magnífico trabajo aquí, recibiendo, que es parte de enseñante, pero parte yo quiero que ustedes reciban. Esa es una de las razones que nosotros vinimos, queremos que ustedes reciban. Y vamos a tener la oportunidad de hacer sesiones y orar con ustedes después de que la clase, espero que todos tomen la oportunidad de hacerlo. En inglés, life changing, cambia vidas. Cambia vidas. Estamos hablando de cambiar vidas. Y yo puedo hablar de eso porque mi vida cambió por recibir. So we're going to leave. Vamos a ver los cuadernos aquí. So they need to leave their materials here? Just these. We'll use these in sessions. Yeah, we're going to use this. Make sure you take, perdón, tómense las notas que tomaron y dejen los papeles que ellos van a necesitar para la sesión, pero saquen las notas. They can use it tomorrow. Mañana la pueden usar. Pero... Entonces, nos vemos mañana. Vamos a empezar todos juntos. Vamos a hacer alabanzas. Ustedes van a tocar instrumentos, van a cantar, ¿verdad? Entonces nos vemos mañana y vamos a empezar juntos allá. Los manuales son ustedes, se los voy a llevar. Los manuales se los voy a llevar. Eso lo dejan ahí. Nos vemos mañana, gracias. Al final, ¿cómo me voy? Saw you on your phone. No, you lying. That camera is messed up.